Bendito Señor y Dios nuestro, Padre nuestro, le hemos honrado con nuestros labios, con nuestra alabanza, con nuestro cantar, con la alegría y el gozo de nuestros corazones. Te hemos dado gracias, hemos reconocido su grandeza, su santidad, su majestad, su dignidad. Nos sentimos contentos, privilegiados de poderlo hacer. Es un gozo para nosotros encontrarnos acá en este día y juntos poder tener esta experiencia como familia de fe, de estar ante su presencia, de alabarle juntos, de adorarle juntos. Nosotros, con nuestros pequeños, y experimentar lo que usted obra en nuestras almas, en nuestros corazones. Algo especial sucede en nosotros. Lo atribuimos a usted, Señor, a la bendición suya, al obrar de su Espíritu Santo en nosotros. Y ahora nos disponemos, Señor, a escuchar su palabra, a reflexionar en torno a ella, a escuchar su voz. Queremos escuchar su voz a través de ella. Pedimos que nos bendiga en este tiempo que vamos a dedicarlo. Su Espíritu Santo nos asista, su Espíritu Santo nos ayude en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, y se cumpla el propósito suyo en este día, con este mensaje que hoy trae a nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador, en su nombre oramos. Amén. 4 espejos para nuestro vivir. ¿Cuántos espejos tiene usted en su casa? Generalmente tenemos un espejo sobre el lavamanos, otro espejo en la peinadora, en el cuarto, allí donde nos vestimos. Las hermanas generalmente tienen un espejo de mano en sus bolsos y están así, se miran y tal. Y no sé si algún otro. Hoy vamos a considerar 4 espejos. 4 espejos para nuestro vivir. Dependiendo de la utilidad, el diseño, lo que se persiga, bueno, el espejo se fabrica, ¿no? Vamos a estar basados en Lucas capítulo 8, versos 1 al 15. Ubique su Biblia, por favor, en ese pasaje. Lucas 8, versos 1 al 15. Y vamos a comenzar con la primera parte, versos 1 al 4. Esta imagen un poco ya nos ubica en el contexto, pero los versos 1 al 4 dicen lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola:
Vamos a detenernos allí. Consideremos en primer lugar las circunstancias, mis hermanos, las circunstancias y el contexto de dónde nos ubicamos en este pasaje, de lo que nos comienzan a presentar este pasaje. Nos dice, como acabamos de leer, que el Señor y sus discípulos iban de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando y anunciando el reino de Dios. No solamente iba el Señor con los discípulos, también iban un grupo más o menos numeroso de mujeres. Menciona a María Magdalena, menciona a María, ¿a quién? A Juana, menciona a Susana y dice, y otras muchas. Así es la expresión, otras muchas. Y otras muchas. ¿Cuántas mujeres podrían ser esas muchas? Pero la palabra dice, y otras muchas. Entonces, iba el Señor, iban los 12 discípulos, iban estas mujeres que nombra particularmente y otras muchas mujeres que le servían al Señor con sus bienes, de sus bienes, dice allí. Un viaje evangelístico, un itinerario, van de ciudad en ciudad, ciudad en ciudad, aldea en aldea, y llegando a cierto punto, a cierto lugar, se reúne mucha gente, llega mucha gente a donde ellos están, de la aldea donde llegaron, pero vienen también de aldeas vecinas, que se enteran, escuchan que el Señor Jesucristo está allí y viajan para ir al encuentro con el Señor. Quieren conocerle, quieren verle, quieren escucharle. Quizás algunos tienen necesidades de salud, pero llegan hasta allá. Marcos, el evangelista, Marcos nos dice que estos sucesos se están dando en la costa, a la orilla del mar, en la costa del lugar. Y que el Señor Jesucristo, dice Marcos, se tuvo que subir en una barca para poder hablar con la multitud, para poder dirigir sus palabras a la multitud. Se subió en una barca, se despega un poco y desde la barca comienza a dirigir sus palabras a la multitud que quedó a la orilla de la playa. Pero leímos en el verso 4 al final que les dijo por parábola. Bueno, no está allí ya proyectado, pero en el verso 4 dice que les dijo por parábola. Y vamos al segundo punto. ¿Qué es una parábola? Cuando dice acá que el Señor Jesucristo les dijo a esas personas una parábola, entonces yo quiero invitarle a que consideremos primero qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Hay muchas parábolas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La parábola, por cierto, el Señor Jesucristo hizo un uso muy frecuente de la parábola, como un recurso. Era algo, como decir, preferido de él, hablar por parábolas. Hay cerca de 35 parábolas registradas del Señor Jesucristo, aunque algunos piensan que se puede llegar a 50, porque tomar otras frases por allí que están y dicen, no, esto también puede ser considerado una parábola. Pero el Señor Jesucristo no fue el único que hablaba parábolas. Los maestros de su tiempo también usaban las parábolas. Los fariseos también usaban parábolas. Los maestros de la ley también hablaban por parábolas, a veces enseñaban por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es un relato imaginario. Una parábola es un relato ficticio que persigue ilustrar una verdad espiritual, que persigue complementar una enseñanza, que persigue
tal vez ilustrar o aclarar una enseñanza. Pero una parábola es un relato imaginario que persigue complementar, ilustrar una enseñanza. A veces la parábola era presentada de forma simbólica, muy simbólica, encriptada, diríamos, el significado raro, oculto, escondido. Y la parábola iba allí y nadie sabía el significado. Pero a veces la parábola era muy clarita, transparente, y se presentaba la parábola y todo el mundo entendía el significado de ella. En todo caso, en la Biblia, todas las parábolas tienen la finalidad de manifestar una verdad espiritual. En la Biblia, todas las parábolas tienen la finalidad de manifestar una verdad espiritual o de llamar la atención sobre la condición espiritual de la persona que la escucha. ¿Sí me sigue? Las parábolas en la Biblia o manifiestan una verdad espiritual o llaman la atención sobre la condición de la persona que escucha la parábola, sobre la condición espiritual de la persona que escucha la parábola. Algunas parábolas que pronunció el Señor Jesucristo fueron algo largas, algo extensas. Piense usted en la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, ¿cierto? La famosa parábola del hijo pródigo. Esa es la parábola más larga que el Señor Jesucristo pronunció. La conocemos nosotros como la parábola del hijo pródigo. Otros la llaman la parábola de los dos hermanos. Otros han dicho, bueno, se podría llamar la parábola de los dos hijos pródigos, porque los dos estaban pródigos. Uno estaba pródigo, perdido en el mundo, y el otro estaba pródigo que sentía falta de amor. Bueno, el Señor Jesucristo no le dio nombres a las parábolas. Eso es algo también interesante. El Señor no le dio títulos a sus parábolas, simplemente Él daba el relato, lanzaba el relato. Pero esa es la parábola más larga, la parábola del hijo pródigo. Pero algunas parábolas son tan cortitas, que apenas unas poquitas frases. Por ejemplo, la parábola de la levadura. Una mujer tomó un poco de levadura y la escondió en un puñado de harina hasta que todo fue leudado. Esa es toda la parábola. O la parábola del tesoro escondido. Un hombre va y encuentra un tesoro escondido en un campo y gozoso por ello lo esconde de nuevo, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es toda la parábola. No dura ni 15 segundos, ni 20 segundos, y apenas unas 3 líneas, sumamente cortas. Y allí está todo el mensaje. ¿Qué significa la parábola del tesoro escondido? El hombre va, encuentra algo, gozoso por lo que encuentra, vende todo y cómprese. Y allí está el mensaje del Evangelio. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, gozoso por eso va, deja todo lo que ha sido su vida y compra. Dice, mi vida es esto ahora. ¿Sí lo vemos? El uso de las parábolas, por otro lado, mis hermanos, el uso de las parábolas por el Señor es justificado como algo que obedecía a lo que Dios había determinado que tenía que suceder. Dios había profetizado, los profetas habían dicho muchos siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, de que el Hijo se encarnara, de que Él vendría y hablaría a la gente por medio de parábolas. Así nos lo dice, por ejemplo, Mateo 13, 34 al 35. Creo que no está en la presentación, pero escuche. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas
desde la fundación del mundo. Eso está en Mateo 13, 34 al 35. La parábola que estamos considerando, la parábola del sembrador, aparece en Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan no tiene ni una sola parábola. Eso es un detalle curioso también. En el Evangelio de Juan no aparece ni una sola parábola. Todas las parábolas del Señor están solamente en Mateo, en Marcos o en Lucas, en los llamados evangelios sinópticos, los evangelios que tienen más o menos un mismo enfoque. Pero sin embargo, cuando nosotros consideramos la parábola del sembrador en Mateo, en Marcos y en Lucas, nos vamos a encontrar con que hay pequeñas diferencias en cómo la presenta Mateo, en cómo la presenta Marcos y en cómo la presenta Lucas. Y al considerar esto, y esto sucede no solo con esta parábola, esto sucede con algunos otros pasajes, con algunas otras enseñanzas del Señor, con algunos otros sucesos. Y allí entonces comienzan los críticos, los ignorantes y los necios a decir que en la Biblia hay contradicciones, que uno dice una cosa, que el otro dice otra cosa. Pero nada que ver con eso. El punto es el siguiente. Los evangelistas narran desde la posición de un testigo. Los evangelistas narran desde la posición de alguien que está relatando según su óptica, según lo que él ha visto, según lo que él ha escuchado, según lo que él ha conocido y según sus propias palabras. Yo salgo de acá, despedimos el servicio y a usted le preguntan, ¿de qué predicó el hermano Antonio? ¿Cómo predicó el hermano Antonio hoy? Y cada uno de ustedes va a decir algo y van a decir el mismo mensaje y van a decir el mismo pasaje, pero lo van a decir de forma distinta. ¿Sí o no? No van a salir como, perdone la expresión, no van a salir como loros repitiendo todas las mismas palabras exactamente igual. No, porque no funcionamos así. Y lo mismo sucede con los evangelistas. Lo mismo sucede con los evangelistas. Ellos están hablando desde la posición de testigos y esas diferencias, esas pequeñas diferencias no son más que una evidencia de que ellos no se copiaron, no se trató, los evangelios no son un plagio unos de otros, de que Mateo se copió de Lucas, Marcos se copió de... No, señor. Ellos no se copiaron, no se plagiaron unos a otros el relato de las palabras del Señor Jesucristo. No es una vulgar copia lo que sucedió, sino que lo que ellos narraron en sus evangelios obedece a las características del testimonio particular y personalizado del observador. Y en todo caso, las diferencias que vamos a encontrar, que encontramos en cómo habla Marcos, en cómo habla Mateo, en cómo habla Lucas, esas diferencias son de tipo contextual, de tipo de orden de palabras, de algunos otros detalles menores, pero en lo esencialmente importante, en lo esencial del registro que está allí, el testimonio y el mensaje que presentan, no existe contradicción alguna. En lo esencial de la enseñanza del Señor no existe contradicción alguna que desdiga o que anule la veracidad de sus relatos y testimonios. Segunda parte, mis hermanos. Veamos la parábola como tal, versos 5 al 8. Esta es la parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida
se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la parábola. Ese es el relato. Ese es el relato imaginario, el relato ficticio, pero que tiene características de como algo real, y podemos recordarlo ya. Y podríamos, sin leerlo, todos ya lo podemos recordar. Un sembrador sale con su semilla, lanza la semilla, una parte cae junto al camino, es hollada, se la comen las aves, otra parte cae sobre piedra, como no tiene mucha humedad, se seca, otra parte cae entre espinos y los espinos la ahogan, y otra parte cae en buena tierra y da fruto a 100 por 1. Eso es todo. ¿Se le olvidará? No, ¿verdad? No, ya no se olvida. Una vez que uno se recuerda y uno se recuerda. Veamos, ¿quiénes son los protagonistas de la parábola? El sembrador y su semilla. Esos son los protagonistas. En toda parábola, hoy estamos hablando de estas, pero en toda parábola hay un protagonista. En este caso, los protagonistas de esta parábola son el sembrador y su semilla. Un relato, repito, sumamente fácil de recordar. El sembrador que sale al campo a lanzar su semilla. 4 destinos para la semilla. En esta historia tan corta, mis hermanos, las semillas cayeron, repito, en 4 sitios diferentes. De acuerdo con cada uno de estos lugares donde cayeron, tuvieron un destino diferente. 3 de esos destinos fueron malos, solo uno fue bueno. 3 de esos destinos, de esos lugares donde cayó la semilla y que por lo tanto tuvo un destino X, 3 fueron malos, uno fue bueno, solamente uno. Y luego que la parábola termina, luego que el relato termina, hay un llamado del Señor a discernir el significado. Cuando el Señor dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Hay un llamado a discernir el significado del mensaje. El Señor llamó a las personas a que se preocuparan por entender el significado e importancia para sus vidas del relato. La idea no es que la gente se fuera: ¡ay, qué bonito relato! Que las personas salieran y dijeran: qué bonito el relato del sembrador, me gustó el relato del sembrador. No, eso no era la idea. La idea es que al escuchar el relato, ellos pudiesen relacionar ese relato con sus vidas y decir: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Con cuál semilla estoy yo? ¿Cuál de esas semillas, de esas 4 semillas, representa mi vida? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Esa era la finalidad del mensaje y del relato, que ellos se viesen en un espejo, en esos 4 espejos de las 4 semillas, y pudiesen ver: estoy acá, estoy acá, estoy aquí o estoy acá. De allí el llamado del Señor a que oigan. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a la tercera parte, mis hermanos. Versos 9 al 10. El Señor dijo eso, no explicó la parábola. El Señor no explicó la parábola. La mayoría de las veces no explicaba las parábolas el Señor. Y no pocas veces los discípulos tampoco entendían el significado. Y en este caso, Lucas nos dice en el verso 9 que sus discípulos, aparte,
aparte, no delante de toda la multitud, aparte, cuando el Señor después se bajó de la barca, cuando ya la gente se había ido, cuando ellos estaban aparte, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? A vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, a los demás, a la multitud, dice por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En primer lugar, la importancia del significado, mis hermanos. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Jesucristo es Dios. Dios manifestado en carne, el Verbo eterno de Dios. Dios hablando su palabra. Dios manifestado en carne, hablando su palabra. Y la gente no entendía. Y las personas no entendían. Tener la palabra de Dios y no entenderla es una tragedia. Tener la palabra de Dios y no entenderla es una tragedia. Hay personas que se jactan de haber leído la Biblia completa. No son cristianas, pero se jactan y en su cuestión para ridiculizar, ellos dicen y que ridiculizar la fe, dicen, no, yo he leído toda la Biblia y no sé qué más y no sé qué más. Pero es una tragedia que hayan leído la Biblia, si es que la leyeron ciertamente de tapa a tapa y no la hayan entendido, es una tragedia. Porque Dios quiere que entendamos su palabra. Es una tragedia, por otro lado, también para nosotros, si como cristianos y como hijos de Dios no entendemos la palabra de Dios, eso es trágico, porque Dios quiere que entendamos su palabra. Dios quiere que entendamos su palabra. Ahora, ese entendimiento de la palabra de Dios está condicionado, escúcheme, está condicionado en parte a la disposición de nuestros corazones y de nuestra voluntad. Si nuestro corazón no está dispuesto para con Dios, aquí va a estar y aquí va a estar cerrado y no va a haber ese entendimiento. No va a haber tal entendimiento. Si nuestro corazón no está dispuesto para con Dios, si nuestra voluntad no está rendida para con Dios, no vamos a entender la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Porque no se trata solamente de un conocimiento teórico, intelectual, sino que se trata de un conocimiento espiritual. De un conocimiento espiritual de la voluntad de Dios para con nosotros, de los propósitos de Dios para con nosotros, de lo que Dios quiere con nosotros. Entonces es necesario que nuestro corazón esté dispuesto. ¿Por qué el Señor le habla por parábolas a la gente? Porque la gente no tiene el corazón dispuesto para escucharle ni para obedecerle. ¿Por qué el Señor les habla de esta forma encubierta? Porque no están dispuestos. Pero aquellos que estén dispuestos, esos pocos que estén dispuestos, pocos o muchos, van a entender lo que el Señor quiso decir. Bendito el nombre del Señor. Ahora, los discípulos no entendieron al principio la parábola
Y así lo reconocieron. No se pusieron a inventar significados, sino que le dijeron, fueron al Señor y le dijeron, Señor, explícanos. Señor, explícanos. Y le rogaron al Señor que les explicase. No querían quedarse en esa condición de ignorancia o de oscuridad. En segundo lugar, los privilegios, hermanos. Cuando nuestro corazón está dispuesto para con el Señor, entonces el Señor nos da iluminación, el Señor ilumina nuestro entendimiento y nuestro corazón. Los discípulos habían respondido al Señor. Recordemos lo siguiente: el Señor los llamó y ellos respondieron al llamado del Señor. El Señor les llamó y ellos habían respondido. Ellos habían renunciado a su vida y ahora andaban con el Señor. Venían, como dijimos al principio, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, se olvidaron de su vida anterior, se olvidaron de sus trabajos anteriores, se olvidaron de todo. Ahora mi vida es el Señor. Vivían ahora con el Señor. En Marcos 4:34 dice que a la gente el Señor sin parábolas no les hablaba. Dice, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice, aunque a sus discípulos en particular el Señor dice les declaraba todo. Marcos 34. En tercer lugar, muy unido a esto, dice, si no hay disposición, no habrá revelación del conocimiento de Dios, aunque se escuche y se vea. El Señor dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuarto lugar, mis hermanos, cuarta parte. Ahora viene la explicación del Señor. Tercero y cuarto y seguimos. Viene la explicación del Señor, versos 11 al 15. Procede el Señor a explicársela. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es el mensaje central de la parábola? Podríamos decir que el mensaje central de la parábola es nuestra respuesta a la palabra de Dios. Nuestra respuesta a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios. Cuando dice allí la palabra, se refiere al mensaje del Evangelio en primer lugar. La palabra de Dios, en primer lugar, el mensaje del Evangelio. Era lo que el Señor Jesucristo estaba anunciando de aldea en aldea y de ciudad en ciudad, el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios. Ese es el significado que el Señor le dio. Tres tipos de personas, como vimos en la parábola y como dice el Señor en la explicación, tres tipos de personas se pierden. Aunque tuvieron la oportunidad de escuchar, finalmente se perdieron. Un grupo de personas que retienen con un buen corazón la palabra, dice, da fruto con perseverancia.
Esa es la explicación bastante clara, bastante sencilla que el Señor le dio. Es el significado. Ahora, yo quiero invitarle a considerar una aplicación secundaria. También para nosotros, esta parábola habla de nuestra respuesta, la mía y la suya y la mía, de nuestra respuesta y relación personal para con la palabra de Dios. Ahora no pensando solo en el Evangelio, no pensando en el mensaje del Evangelio. Quiero que pensemos más amplio. De nuestra respuesta y nuestra relación personal con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios en su totalidad. Y que nos veamos en esos espejos de allí de la semilla. Podemos ser descuidados. Podemos ser descuidados y dejar que el diablo venga y nos robe. Podemos ser descuidados y permitir que el diablo, nuestro enemigo, quite de nuestros corazones la palabra de Dios para que no se establezca en nuestras vidas como Dios lo desea. ¿Usted cree que es posible o que no es posible? ¿Usted cree que es posible que el diablo venga y quite de nuestros corazones la palabra de Dios para que no se arraigue en nosotros? Ciertamente es posible. Tenemos un enemigo que anda, como dice la Escritura, que nos advierte la Escritura, que no debemos ignorar, que debemos mantenerlo, que debemos enfrentarlo. Entonces, ciertamente es así. ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿De qué manera Satanás intenta estorbar la obra de Dios en nosotros? Estorbando. Si logra obstaculizar nuestra relación con la palabra de Dios, ya prácticamente ganó. Si logra estorbar nuestra comunión con la palabra de Dios, ya prácticamente ganó. Si logra sabotear nuestra relación con la palabra de Dios, prácticamente ganó. Ya nos robó. Debemos cuidarnos de no ser creyentes de una fe superficial. La semilla que cayó y brotó, pero no tenía raíz. La semilla brotó. La semilla nació, la semilla germinó, pero no tenía raíz y se secó. Y entonces yo me digo a mí mismo, le pido al Señor que me ayude, oro al Señor pidiéndole que me ayude a tener una fe más profunda, a vivir mi fe de una manera más profunda, a orar con mayor profundidad, a considerar la palabra de Dios con mayor profundidad, a vivir mi fe como hijo de Dios de una manera más comprometida. Debemos cuidarnos de no ser creyentes de una fe superficial sin raíces profundas en la palabra de Dios, porque es necesario tener profundidad de fe para que cuando vengan los tiempos malos permanezcamos firmes. Porque si no, cuando llegue el día malo, y va a llegar, porque siempre va a llegar el día malo, si no tenemos profundidad, nos caemos, nos apartamos. ¿Cuál es la solución? Que tengamos profundidad de raíces en la palabra de Dios. ¿Sabe? Pero uno de los más grandes obstáculos en la vida de muchos hijos de Dios está reflejado en la tercera semilla, que también nació no entre pedregales, pero sí rodeada de espinos, y los espinos fueron creciendo y la ahogaron.
Y el Señor dijo que eso representaba a las personas que creen, pero que permiten que... ¿Recuerda qué dijo Él? Que las ocupaciones, que el trabajo, que los afanes, que las angustias, que la riqueza, que los placeres, que está muy ocupado, mucho que hacer. Dice que eso le termina ahogando todo y la fe no se desarrolla porque siempre está ocupado. No hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para sentarse con la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para todo, siempre hay mucho que hacer. Y ese es el mayor obstáculo para la mayoría de los hijos de Dios. Para alcanzar la madurez de carácter, la plenitud de fruto, es la facilidad con que permitimos que otras cosas se vuelvan más importantes que la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no tienen que ser cosas pecaminosas. No tiene que tratarse de cosas pecaminosas. No se trata del pecado necesariamente, pero puede ser algo tan simple como el trabajo. Puede ser algo tan simple como ¿qué mencionar? Las ocupaciones de casa, en casa. No sé, o sea, cualquier cosa, cosas que las ponemos antes que la palabra de Dios y relegamos la palabra de Dios para allá, para después, cuando haya tiempo, pero no hay tiempo. Y entonces esas cosas, esos pensamientos, esos intereses ahogan y anulan el efecto vivificador y transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, y último, como dijo el Señor terminó el relato, ¿recuerda cómo dijo? El que tiene. Entonces, eso, hermano, estamos siendo llamados a tomar decisiones que cambien nuestra vida. La idea de todo esto, la idea de cada mensaje, cada domingo, en parte, además de edificarnos, además de fortalecernos, además de confirmarnos en la fe, es que tomemos decisiones que cambien nuestra vida. Solamente hay un ideal y un deseo de Dios para cada uno de nosotros. Dios desea que su palabra se desarrolle a plenitud en nosotros. No nos quede duda de eso. Dios desea que su palabra se desarrolle en plenitud en su vida, con libertad, sin restricciones. Dios desea que su palabra se arraigue profundamente en cada uno de sus hijos, en la vida de cada uno de sus hijos. Dios desea que la defendamos, que defendamos en todo tiempo esa palabra que Él nos ha dado de los ataques de afuera, de los ataques del diablo y de las desviaciones de nuestro propio y engañoso corazón. Dios desea que aprendamos a llevar fruto abundante para Él con perseverancia. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Será la voluntad de Dios que lleve fruto para Él? Sí, sin lugar a duda. Esa es la voluntad de Dios, que usted lleve fruto para Él. ¿Será la voluntad de Dios que yo comprenda más su palabra? Sí. ¿Que yo la tenga conmigo? Sí. ¿Qué hay de nosotros hoy? ¿La hemos escuchado la palabra del Señor? Vamos a corregir y a cambiar aspectos de nuestra forma y manera de vivir. Hoy es un buen día para hacerlo, mis hermanos. Y solamente nosotros podremos hacerlo. Vamos, David, por favor. Incline, por favor, conmigo su rostro un momento. Y vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos darle gracias por su palabra sencilla, pero vivificante, iluminadora,
siempre allí como un espejo luminoso, radiante, y no nos avergüenza, nos descubre, nos muestra nuestra necesidad, nos muestra nuestra condición, pero no para avergonzarnos, sino para que hagamos ajustes en nuestra vida, para que confirmemos si estamos viviendo correctamente ante usted y veamos en qué áreas de nuestra vida necesitamos realizar cambios, renuncias, ajustes. No queremos ser comparados a ninguno de los 3 primeros casos, Señor, que hoy consideramos. Pero muchas veces nos pasa que estamos allí, su palabra con nosotros, y no la valoramos, y es hollada, y el enemigo viene y nos la quita. Su palabra allí con nosotros y nos falta profundidad, profundizar, Señor, en ella. Permitir que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones, quebrante la dureza de nuestros corazones, para que la raíz de su palabra vaya a lo más profundo. Y muchas veces nos encontramos ahogados, Señor, casi que asfixiados, cansados, Señor, en una carrera, Señor, que nos fatiga, que nos cansa. Y su palabra allí, Señor, casi que sin fructificar. Necesitamos ir a usted, Señor, con ese corazón dispuesto, con ese corazón rendido, con esa voluntad firme, pero dispuesta, rendida, dispuesta a obedecer, dispuesta a escuchar, dispuesta a buscar, dispuesta a ser moldeada, a ser enseñada, a ser transformada, para que así podamos, como dice, como usted lo dijo, Señor y Rey nuestro, dar fruto con perseverancia abundante, fruto espiritual, de una vida que a usted le agrada, una vida, Señor, que a usted le honra, que usted se agrada de ella, y en la cual nosotros también nos gozamos de vivir para usted, nos alegramos de vivir con propósito para usted, reconociendo la obra que usted hace, la obra que usted realiza con su poder transformador, santificador, embellecedor en nuestras vidas. Gracias, Señor y Padre nuestro, porque usted nos rescató, nos tomó para ser suyos. Somos suyos, Señor. Necesitamos ser santificados, necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser como aquel otro relato, necesitamos ser limpiados, podados para llevar más fruto para usted. Así lo reconocemos, Señor. Enséñenos, guíenos, llévenos usted, convénzanos usted
Muéstrenos usted, Señor, lo que todavía no vemos con claridad. Pero que vivamos, Señor, la vida plena que usted desea que vivamos. Que alcancemos a llevar fruto abundante para usted, Señor. Para la gloria suya, para la honra suya, Señor. Podamos ser instrumentos en sus manos que se multiplican, que multiplican el fruto para el reino de los cielos en esta tierra. Que nuestras vidas reflejen la vida suya, que nuestras vidas reflejen el poder suyo, que nuestras vidas reflejen el amor y la misericordia suya, que nuestras vidas reflejen la gracia y el perdón suyo, que reflejen esa obra transformadora, Señor, que usted hace y quiere hacer en la vida de las personas. Bendito sea su nombre, Señor. Así se lo pedimos, y más allá de lo que pedimos, usted obre sobre nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor.